Mucha atención Colombia porque la defensa del procesado Álvaro Uribe Vélez se sigue derrumbando. Hoy, día 51 del juicio contra Uribe, su defensa, quienes han presentado hasta el momento 48 testigos, da a conocer a través de esta carta que renunciaron a varios testigos clave, como lo son Juan Guillermo Monsalve, Juan Guillermo Villegas y Deyanira Gómez. Todos testigos claves en este juicio por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. ¿Cuál es la característica que tiene todos estos? Como veremos, que tienen la verdad en este juicio por precisamente estos delitos. ¿Qué ha pasado con los otros? La mayoría de falsos testigos que ha llamado la defensa de Uribe se han utilizado para dilatar. Sabemos que este proceso prescribe el 15 de octubre, que la estrategia de la defensa de Uribe es llegar a que la jueza no tome decisión porque están perdiendo el caso, están asustados, están en pánico, pero lo que les genera pánico más en este momento es que estos testigos les terminen por tumbar su teoría del caso pegada con babas. Lo veremos en entrevista acá en segundos con Miguel Ángel del Río, que ellos van a también renunciar a testigos clave como lo son Diego Cadena, a quien han defendido en su teoría del caso, pero que extrañamente van a renunciar a este testigo. ¿Por qué? Porque han visto las verdades que han salido a la luz. Lo vimos en este medio alternativo de comunicación. El hermano de Juan Guillermo Monsalve, que está del lado de Uribe, arreglando testimonios también junto con el papá de Juan Guillermo Monsalve, filtraciones que ya también vimos en este medio alternativo de comunicación. Conocimos que a través del contrainterrogatorio impecable de la fiscal del caso, que los paramilitares del bloque Metro que surgieron en la hacienda Guacharacas también dormían en esa hacienda, entonces propiedad de los hermanos Álvaro Uribe Vélez. Eso no se lo esperaba la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Y esto ha salido a la luz a través de esos contrainterrogatorios. Entonces, al ver estos sucesos, entran en pánico y ya la estrategia, que sigue siendo dilatar, cede ante una prioridad que es que no se tumbe, no se termine de caer esa teoría del caso que, en mi opinión, está más que destruida por parte de las intervenciones de la fiscalía y los abogados defensores de víctimas. Entonces, Juan Guillermo Monsalve, un breve contexto antes de ir con la entrevista de Miguel Ángel del Río. Ex paramilitar que trabajó en la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de los hermanos Uribe Vélez, afirmó que Uribe es responsable de la fundación del Bloque Metro de la SAUC en 1997. Bloque Metro es un grupo, una agrupación paramilitar. Además, Monsalve denunció que Diego Cadena, Pardo Hache, la familia Villegas y Álvaro Uribe lo presionaron y le hicieron ofrecimientos, sobornos para cambiar su testimonio e inculpar a Iván Cepeda. Juan Guillermo Villegas tiene una amistad, a otro testigo al que renunció la defensa de Uribe, tiene una amistad larga con Uribe y la familia Uribe, al punto que el propio Uribe la reconoció y tuvo que reconocer cuando le hicieron, cuando salió a testificar, tuvo que verse en la obligación de reconocer que él hizo negocios con la familia Villegas, les vendió hectáreas de la emblemática hacienda Guacharacas, y lo más grave de todo, Villegas es señalado como presunto intermediario de Uribe. Según la fiscalía, Uribe lo contactó para que a través de la familia Villegas se buscara la retractación del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Existen grabaciones de llamadas entre Uribe y Villegas que son pieza clave del expediente. La principal acusación, que el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar, lo acusa directamente, junto a su difunto hermano Luis Alberto Villegas, de haber participado en la fundación del Bloque Metro de la SAUC. Y finalmente, Deyanira Gómez, testigo clave al relatar cómo en 2018 Monsalve le informó que un abogado que decía representar a Uribe, identificado como Diego Cadena, quería hablar con él. Monsalve expresó su preocupación por la seguridad de dicha reunión y solicitó a Gómez, a Deyanira Gómez, ayuda para registrar la conversación. Deyanira lo investigó y adquirió un reloj espía, la famosa grabación que vemos donde se ve a Pardo Hache diciendo que Uribe es Dios y que
los que están del lado de Uribe van a salir impunes y los que están en contra de Uribe se van a hundir y que Petro nunca va a ser presidente, decían en ese entonces. Y todo fue grabado. Entonces que si les colaboraba a Uribe y al abogado, pues él no iba a tener problemas e iba a tener la venia y la protección de Álvaro Uribe Vélez. Todas las pruebas están ahí, gente. Todas esas grabaciones fueron obtenidas mediante dispositivos que fueron fundamentales para documentar los acercamientos de Cadena a Monsalve, en los que, según Deyanira Gómez, se le ofrecieron beneficios como agilizar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto que el uribismo ataca a la JEP, pero la instrumentaliza para sobornar testigos. Maravilloso, ¿no? A esta renuncia por parte de la defensa de Uribe, afirma Miguel Ángel del Río, lo escucharemos en segundos, que vendrán más renuncias de testigos, como lo es el de Diego Cadena. Han defendido a capa y espada a Diego Cadena y van a renunciar a otro testigo que llamaron, que es Diego Cadena. Eso es encontrarse en una situación de pánico y desespero, que solo devela que están perdiendo el caso, gente. Entonces, bueno, continuemos con la entrevista. Les recuerdo que esta información con fuentes verificables, vean la carta del despacho, del despacho de la oficina de Jaime Granados, y veamos la entrevista a Miguel Ángel del Río. No lo van a mostrar la prensa tradicional. Ellos están ensañados en lavarle la cara a Álvaro Uribe Vélez, en decir que está ganando el juicio, pero al mismo tiempo que no, él está ganando el juicio, pero si llegan a perder el juicio es una persecución política. Entonces son en su desespero una contradicción andante que desde la comunicación alternativa vamos a seguir exponiendo, desde la veeduría ciudadana. Porque la prensa tradicional y los funcionarios que nos están amenazando hoy a los medios alternativos con acciones penales judiciales, que ya están llegando, gente, y que el otro día subí comunicado con mi equipo de abogados en defensa de la comunicación alternativa, estamos siendo perseguidos por hacer veeduría ciudadana. Un simple ciudadano que estudió derecho, que es abogado, que se cansó de ver tanta corrupción, tanta manipulación, tanto abuso del poder, que nos merecemos nosotros vivir bien, vivir tranquilos, sin humillaciones y con un trabajo digno. Es lo único que promulgamos quienes hacemos esta labor. Una política que garantice la vida y no la destrucción de la naturaleza y la política de la muerte y la persecución. Por eso nos persiguen también a nosotros. Entonces, eso es lo que les incomoda, pero nosotros seguimos comprometidos con esta labor, hasta donde nos lleve esta comunicación alternativa. Y siempre agradeciéndoles a ustedes el apoyo diario. Escuchemos esta entrevista con Miguel Ángel del Río, compartámoslo por todos los medios posibles, el link, dejen sus comentarios, dejen sus apreciaciones, sus opiniones, vean el videito completo y agradezco a Eduardo Gómez y a Flor López por hacer sus aportes a través de Nequi y contribuir a la independencia de Eco a Neco, de este medio alternativo de comunicación. Muchísimas gracias y démosle rueda al asunto. En fin, estos testimonios han desistido llamarlo la defensa de Álvaro Uribe y quiero preguntarle al doctor del Río por qué en el marco de este balance ya de 51 días de juicio, ¿cuál es su percepción al respecto? Y faltarán más testigos por desistir, entre ellos seguramente el abogado Diego Cadena. Están llevando a juicio a personas que no aportan nada, en realidad, al debate procesal. Y los verdaderos protagonistas del debate, de alguna manera, de la defensa, es decir, de Yanira Gómez Sarmiento, Juan Guillermo Monsalve, Diego Cadena, Santiago Uribe, Juan Guillermo Villegas, en fin, no son llevados, son desistidos, seguramente porque piensan que llevarlos es exponerse a perder su teoría del caso. Porque fíjese que después, y ya le contesto su pregunta, que quería hacer una pequeña introducción, José, me estaba yendo un poquito. Señor. Fíjese que después de las declaraciones de Óscar Monsalve, padre e hijo, con las repercusiones que se dieron con ocasión a unos audios que se pusieron en conocimiento,
y unas denuncias que nosotros interpusimos también contra ellos, creo que era muy riesgoso la presencia para la defensa de Juan Guillermo Monsalve, porque seguramente iba a decir cosas que no iban a ser beneficiosas para el desarrollo de la teoría del caso y prefirieron sacrificarlo. Ahora bien, con relación al balance, José, digamos que toda la representación de víctimas y la fiscalía se sienten muy satisfechas del trabajo que se ha hecho. En un primer momento, recuerde, José, que se criticaba a la Fiscalía General de la Nación porque llevaba testigos que terminaban de alguna manera apoyando un poco la teoría de la defensa. Pero era necesaria la presencia de ellos para poder construir todo el hecho y que la jueza pudiera tener dentro de su valoración todo el panorama. Y se pensaba, ese era el relato que nos había vendido la defensa, que con la llegada de esos testigos por parte de la defensa, repito, se iba a dar claridad al desarrollo de la teoría del caso de ellos. Y lo que ha pasado es todo lo contrario. Fíjese, Mm. ustedes han estado muy pendientes y le han hecho seguimiento al caso. Fíjense que uno de los testigos importantes de la defensa para nosotros fue el juez Cruz, Carlos Alberto Cruz. Cachelito, Ujú. que terminó diciendo cosas muy importantes para nosotros, entre otras que si él hubiese sabido que los montos que se estaban manejando para que los testigos se retractaran eran tan altos, pues él ni siquiera le hubiese pasado el teléfono a Diego Cadena. Es decir, una suerte de situaciones que van construyendo al final de todo y voy a decir que hoy suena risible lo que la defensa hablaba del método reconstructivo. Y yo lo he bautizado el método autodestructivo, porque en realidad lo que ha pasado es que eso no les ha salido bien. De hecho, los testimonios de Óscar Monsalve, padre e hijo, han favorecido a la Fiscalía General de la Nación en la representación de víctimas, porque al final han tenido que admitir que por Guacharacas sí pasaban, no solamente pasaban paramilitares, sino que pernoctaban ahí en Guacharacas, que sí conocían a los comandantes de las autodefensas, alias J, alias Beto, Panadero, en fin. Entonces la ecuación tiene mucho significado para nosotros. Yo creo que como respuesta a esa primera pregunta, el Sí. balance para la representación de víctimas y para la Fiscalía General de la Nación es satisfactorio. Y se ha desmoronado el ejercicio defensivo, en el entendido que casi todos los testigos que han llevado no han aportado absolutamente nada para el debate y los que eran importantes para el debate se ha desistido de ellos. Es decir, creo yo también que parte de eso puede estar relacionado con casi en el desarrollo de esta actuación, no solamente en el juicio, sino anteriormente, ha existido muchas compulsas de copias por falso testimonio. Y yo creo que los testigos se cuidan mucho de esa eventualidad. Fíjense hoy la carta que envía Harlington Mosquera al juzgado 44, casi que señalando a la defensa o criticando a la defensa por llamarlo a él, exponiéndolo en una situación que él advierte de mucha seguridad. Entonces, yo creo que esa situación es evidente. Fíjense que hoy se le tiene que dar la razón al juzgado 44, cuando negó una Sí. cantidad de testimonios que en su momento no eran pertinentes, y fíjese que se está desistiendo de esos testigos porque no tienen relación con los hechos jurídicamente relevantes. Como respuesta, José, a su pregunta, un balance satisfactorio para la representación de víctimas y para la Fiscalía General de la Nación. Ya muy cerca de terminar esto, ya después de tener días que pasábamos de 5 o 6 testigos a tener a un testigo, además el testigo de hoy en el día 51, la doctora Luz Mireya de la Corte, una mujer Sí. muy preparada, pero un interrogatorio directo que no aportaba nada. Lo que querían establecer ya lo sabíamos que no había una comunicación telefónica entre Álvaro Uribe Vélez y Caliche, en fin, cosas que ya sabemos y se demoran entonces 4 horas para llegar a esa conclusión. Un balance favorable para nosotros, José, es la respuesta a su primera Ujú. pregunta. Eso que nos acaba de mencionar, abogado Miguel Ángel de Río, me lleva a la siguiente pregunta frente a otros testigos, porque digamos que en su respuesta de que se ha desmoronado la teoría de la defensa de Álvaro Uribe, destaco dos. Carlos Enrique Vélez, en relación a que como testigo aportó recibos y habló de los pagos que se hicieron, que se habrían hecho de la oficina de Diego Cadena, y también Franklin Castañeda, quien en la época de los hechos investigados fue presidente del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, y Castañeda en particular porque desmontaría esta teoría de que Cepeda, a través de ese Comité de Solidaridad, pues dio dádivas o beneficios o prebendas a Juan Guillermo Monsalve. Esos dos particularmente a mí me llamaron mucho la atención, doctor. Estoy de acuerdo con ambos. Fíjese una cosa muy curiosa, José, con relación a Carlos Enrique Vélez. Hoy todos dicen que es un mentiroso, que es un farsante, que no hace otra cosa que engañar a la gente. Y entonces él se hace una pregunta que nosotros también la hacemos y seguramente hará parte de los alegatos de conclusión. Y entonces, ¿para qué me buscaron? Decía Carlos Enrique Vélez. Es decir, si soy tan mentiroso, si soy un timador, ¿por qué me buscaba? Es más,
ya sabiendo que supuestamente era un mentiroso, seguían buscándolo y seguían teniendo comunicación con él. Entonces, ahora no les sirve, precisamente por eso. Lo mismo de Juan Guillermo Monsalve, que es un asesino, que es un mentiroso, pero lo buscaban. ¿Para qué lo buscaban? Es decir, si hoy dicen que no pertenecía a ninguna estructura paramilitar, que no es cierto que una fotografía que se tomó era con un uniforme militar, ¿por qué en febrero de 2018 ese afán de buscarlo? Y nosotros hemos dicho aquí una cosa de manera reiterada, incluso la hemos dicho aquí en Cuestión Pública, José, y es la siguiente. Se han inventado toda esa estratagema de que Juan Guillermo Monsalve lloraba en la noche y le decía a Enrique Pardo Haz que él quería retractarse, que él tenía mucha vergüenza con la familia Uribe Vélez. Y entonces hacen un largo camino de Vicky Jaramillo y Ricardo Williamson y Diego Cadena para llegar entonces donde el preso Monsalve, cuando Monsalve tenía una línea muy directa y que hoy la hemos podido establecer, la relación directa entre la familia Villegas y la familia Monsalve. Recuerde, José, la fotografía que publicamos el día 20 de mayo, donde aparece Óscar Monsalve padre, acompañado al testimonio en Santa Fe de Antioquia por Luis Guillermo Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas alias Tubo, sobrino de Juan Guillermo Monsalve, de Juan Guillermo Villegas, Sí. a quien la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias por presionar testigos. ¿Qué testigos? La familia Monsalve. Entonces, si el camino era tan cerca, Juan Guillermo Monsalve lo único que tenía que hacer era comunicarse con Juan Villegas para transmitirle al presidente Uribe su necesidad de retractarse. Eso no pasó nunca. Juan Guillermo Monsalve nunca tuvo el deseo de retractarse. Lo buscaron precisamente con ese propósito y por eso el tema de los relojes, de las grabaciones, y bueno, ya lo que usted sabe. Entonces, también coincido con usted en el tema de Carlos Enrique Vélez y Franklin Castañeda, que para mí también fueron fundamentales en el desarrollo de esta actuación procesal. Abogado Miguel Ángel del Río, en esa defensa de Álvaro Uribe, ¿qué han podido demostrar judicialmente hablando? Es decir, vamos en 48 testigos y estuvo Mario Uribe, por ejemplo, estuvo el propio Álvaro Uribe, se llamó a gente como Andrés Felipe Arias, estuvo en testigo como Héctor Romero. ¿Qué sí se ha podido demostrar tratando de ser lo más objetivos posible en esta teoría del caso? Porque ya llevamos 48 testigos y algo habrán tenido que decir, o el balance es, como usted nos decía, un método autodestructivo de la defensa. Pues José, han demostrado cosas que no le sirven al debate procesal. Ah, bueno, ¿qué cosa? Nosotros nunca, por ejemplo, eso de que una cantidad de paramilitares que digan, es que yo nunca he conocido a Álvaro Uribe Vélez, nunca hemos hablado con Álvaro Uribe Vélez, es que eso no está en discusión. Eso es lo que ellos han probado. Ellos han probado cosas que no están en discusión procesal y que no tienen relación con los hechos jurídicamente relevantes. Aquí no estamos debatiendo si Álvaro Uribe Vélez pertenecía o no pertenecía a estructuras paramilitares. Esto no está en debate. Aquí no está en debate que esos paramilitares hayan tenido reuniones directas con Álvaro Uribe Vélez. Porque fíjese que a veces, bueno, ya han dejado de hacerlo un poco, pero antes sacaban una lista completa y decían, usted conoce a fulanito de tal, usted conoce a fulanito de tal, y decían que no lo conocen. Pues claro que no lo conocen. Es que el debate no es si el testigo conoce o no a Álvaro Uribe Vélez por una razón. Porque la figura de la determinación, José, no necesita el contacto directo. Es la intermediación de una persona, en este caso, la persona a la que se le instrumentaliza, en el caso Diego Cadena, en fin, y otros intervinientes, con el propósito de buscar testigos para que estos cambien sus versiones o se retracten a cambio de beneficios. Y no se necesita la intermediación directa del determinador. Entonces esa falacia, que es una falacia, decir, usted conoce a Álvaro Uribe Vélez, usted se ha encontrado alguna vez que no con él, y dicen no, y entonces el titular del relato es, testigo confiesa no haber conocido a Álvaro Uribe Vélez. Es que ese no es el debate es otro. Entonces, para contestarle su pregunta, José, lo que han probado es lo que no les interesa probar y que nosotros no hemos debatido y que no está en discusión. Pero el meollo del asunto, es decir, el hecho de que Álvaro Uribe Vélez tuviera conocimiento de las actividades del abogado Diego Cadena y que éstas estuvieran destinadas a buscar testigos y cambiar sus versiones, eso no ha podido ser desarticulado por parte de la defensa. Mire lo importante que fue, corto y pequeño, el testimonio de Rodrigo Lara. Rodrigo Lara dice, en mi presencia jamás hubo una presión hacia el Tuso Sierra. Es decir, ¿eso por qué es tan importante? Porque dentro de la teoría del caso de la defensa se estableció que hubo una presión por parte de Iván Cepeda en contra del Tuso. Rodrigo Lara dice, yo no lo hubiera permitido. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la versión? La versión es que se pusieron de acuerdo con el Tuso Sierra a través del abogado Diego Cadena y dos personas más, precisamente para que se diera un testimonio mendaz. Entonces, ese punto es fundamental y yo no creo aquí entonces que se haya probado nada significativo para el debate procesal. Se han probado unos aspectos que nunca han estado en entredicho y por eso, a mi juicio,
la teoría del caso de la defensa se desmorona poco a poco. Doctor Miguel Ángel. Bueno, gente, más claro no se puede decir. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Les invito a seguir estas transmisiones de análisis a lo que está ocurriendo con el juicio de Álvaro Uribe Vélez y también con el panorama nacional e internacional. Un abrazo para todos y todas quienes sintonizan la comunicación alternativa en Colombia. Apoyémonos entre todos porque basta ya de estos oligopolios de la comunicación en cabeza de los medios tradicionales, de estas empresas corporativas que solo rinden culto y titulares y noticias a los intereses de los oligarcas de este país, de los poderosos, de los que detentan realmente el poder, de los millonarios de este país, dueños de medios de comunicación, de EPS, de constructoras, que se han feriado los recursos del Estado, que se han feriado los contratos del Estado y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer veeduría a ese poder. Muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente video. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su comentario, sus opiniones respetuosas. Creemos todo un debate a través del cual podamos generar un criterio y a partir de ese criterio tomar decisiones políticas en este país bien pensadas, gente. Sentipensadas, como diría Orlando Falsborda. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.